nombre es Néstor Maecha. Mi nombre es Andrea Hernández. Mi nombre es Kaylee Cox. Mi nombre es Catalina Pedraza. Mi nombre es Natalia Torres. Y mi nombre es Stephanie Ortega. Pues empezando por qué aprendimos estas 8 semanas. Queremos hacer como más o menos un poco como lo de la línea del tiempo, como viendo en qué temas empezamos, y empezamos hablando un poco acerca de los animales y cómo ellos tenían o no tenían historia, como que eso nos quedó como grupo pues como marcado de qué tanto Que es algo que tú piensas que sí, pero como que aprendimos que no. sí, como que me dejaste. Porque el profe habló como que los animales no tienen historia. Y porque los humanos Como que van guardando la historia a Exacto. través de Ya pueden diferentes. registrando. sí Ajá, queda pueden registrando y eso. En fotos o escritos. Entonces Dibujos. entonces como ellos no registran, no tienen historia. Pero sí son conscientes de su propia muerte. Solamente cuando ha pasado. Exacto. Antes no piensan de su muerte. Ujú. Pero sí piensan de la muerte de otro de ellos. De otros seres. O sea, incluso yo creería que de los humanos. Yo siento que ellos pueden predecir eso o sentir que... Es como un ejemplo con los perros, ¿no? Sí. Que Ellos sienten sí. la muerte. Creo que también con todos los videos o las películas que hemos visto hemos aprendido mucho sobre los rituales y hábitos, lo que es algo que, que hemos visto que hemos visto seguido y pues es algo importante. Y de cómo estas rutinas, estos rituales, pues van variando dependiendo de tu rol en la sociedad, dependiendo de tu cargo, de tu ocupación, de diferentes estratos, diferentes culturas. Sí, claro, o sea, de por sí siento que la clase es como un recuento de nuestras propias vidas, ¿no? Pero como analizándolas. O sea, como, claro, la rutina hace parte del día a día de todos nosotros, pero nunca nos ponemos a analizar y a apreciarla realmente. Entonces siento que la clase de cierta manera nos da como una sensibilidad hacia lo que hablábamos ahorita, como lo cotidiano, donde empezamos como a valorar, o pues no sé si ustedes también han tenido como ese cambio de pensamientos de que están en la clase, como empezar a ver las cosas como mucho más, sí, como sensiblemente, como desde despertarse, como que en verdad sí todos tenemos como un ritual y una secuencia como de acciones que hacemos, no sé, al despertarnos, al comer, al ir al baño, y como que en verdad siento que algo que me parece muy bonito de la clase es que nos enseñó a valorar eso, a valorar como también como la vida en sí misma, y también como siento que también fue como concientizarnos de la vida de los demás, por decirlo de alguna manera, y que como nosotros como arquitectos, de cierta manera tenemos esa responsabilidad de hacerla aún mejor, ¿no? Porque por ejemplo, como lo veíamos en la película, en la última, la de Monocle, que la arquitectura era como era moderna, pero era muy agresiva, como con las familias, con la gente, con los que están en el trabajo, con todos, y eso en parte es nuestra responsabilidad. Entonces siento que yo valoro mucho eso como arquitecto en progreso respecto a la clase. Pues sí, o sea, de este mismo modo es como adaptamos nuestros proyectos, cómo adaptamos a nuestras obras a los rituales, o sea, cómo uno le puede aportar, no sé, el ritual de lavarse la cara, de bañarse, de cocinar. Y pues también cómo va variando esto, pues dependiendo también de la cultura y la cultura que pues también puede llevar la persona, o sea, como algo mucho más personal. Sí, y también como, o sea, como cambiaba a través, por ejemplo, en la última película, como cambiaba a través de los tiempos, o sea, como que esa pelea entre una casa como contemporánea y algo un poco más antiguo, o sea, como también a lo que pasa el tiempo, como que van chocando un poco como esas diferentes arquitecturas, se podría decir, o ese tipo de estilos, que como que uno tiene que saber implementarlo muy bien para no generar como esos choques dentro de ese espacio, siento yo, que es algo que se veía en la última película, creería. Como intentar buscar un balance. Sí. Entre la antigua y la contemporánea, porque igual como que eso era un choque que tenían los personajes en la película y hasta cierto punto es una pérdida de cultura. O sea, hemos, por ejemplo, en la película del el caballo de Turín, que me pareció muy interesante el hecho de ver como si alguien, en ver como mientras tú te vas deteriorizando tu alrededor, Se se deteriora junto contigo, ¿sí? Como que tú afectas a tu espacio alrededor. Entonces, por ejemplo, también
te deja pensar en lo que tú dijiste de ver las cosas un poco diferente. Por ejemplo, en las películas el limpiador de baños. Perfect Days. The Perfect Days. Que tú igual tienes que hacer el esfuerzo para cuidar como todo. Ah, bueno, sí, es verdad, eso también es súper valioso, ¿no? Como también el mantener las cosas. Sí, como no enfocarse en uno mismo, sino que todo lo que tú haces de cierto modo va a afectar. O sea, sí, al final y al cabo nosotros somos una cosita así en el mundo, pero igual tus acciones van a tener repercusión en algún caso. O sea, todo lo que hagas va a haber alguna consecuencia, sea positiva o sea negativa. Entonces, Sí, sí, sí. algo que nos queda. También como el tema, sí, ahorita que le hice como de Perfect Days y el cuidado como que él tenía al baño y toda la dedicación que él hacía como con su trabajo. También, por ejemplo, eso me recordó cuando el profe sacó lo del aceite, que el 3 en 1 y todo eso, que también hacía parte del cuidado del salón. O sea, como que también hay uno ve reflejado como viendo la película y como después en la clase. Sí. O Se como debate sus con las tres rayones líneas. afectan también. Ah, los rayos. Como sus 3 rayones afectan el salón. Así es como quiso mostrarnos como la historia, como hizo la primera raya y sigue mostrando como quién hizo esto y cuándo. Y dice, no, lo hiciste tú hace una semana. Sí, es a generar una cronología a partir de acciones tuyas. Queda un registro, o sea, creo que es como lo que Genera hablamos al memoria. comienzo, genera memoria y queda el registro de lo que ha pasado anteriormente. Creo que así es como pues se va creando la historia de nosotros como humanos. No, y siento también que hemos visto diferentes películas de diferentes tiempos en la historia y también en diferentes localizaciones. Entonces, y siento que eso cambia mucho en la forma que tú vives tu día a día, porque si tú vives acá en Bogotá es diferente a si tú eres técnicamente de Cartagena o algo así, tus días son muy diferentes, tus rutinas son muy diferentes y además los de tus papás, sus vidas muy diferentes a los de ahora y con con la arquitectura dentro también, ¿no? Como en el película que era como en Nueva York, no me acuerdo bien el nombre. Sí, la que era muda. Sí, que era la muda, Sí. era súper ¿Eso no era en diferente. Hollywood? No, era en Nueva York. Ese, por ejemplo, es muy diferente al del caballo de Turín, es algo súper diferente. Entonces, como eso también me parece como interesante. Sí, o sea, es que yo siento que esas dos películas se pueden comparar muy bien porque como que ambas tratan de la decadencia de una familia. Pero bueno, o sea, aquí lo relaciono con lo que tú dijiste, que era cómo varía esto dependiendo del país también y de la cultura. Sí, claro. Sí. Por ejemplo, en Japón, el man como que su sala era también donde dormía, pero él tenía que enrollar su cama. Sí, Eso es cultura japonesa full, o sea. Sí. es- Él vive en una sola habitación y se la Ujú. casa, sí, sí. como en City. Pero vean que, por ejemplo, o sea, yo hablando un poco más como de la arquitectura, también era muy interesante que independiente de que sí era un lugar muy pequeño, tal vez no eran, pues dicho con los términos de acá, como un estrato tan alto, igual tenía como iluminación natural, como naturaleza, y ese tipo de cosas hacían diferente su rutina, como Sí. su estilo de vida. El hecho de que él se acostara en el sol cuando escuchaba su música, o sea, como todas esas cosas son las cosas que nos forjan también como arquitectos. Y siento que esas rutinas son importantes como para arquitectos como para el ser humano, como mantener esa rutina. No es solo como lo aburrido, como mucha gente dice, como siempre estoy en lo mismo, sino como esa rutina es lo que lleva a las personas a lograr lo que quieren. O sea, siendo con los pequeños detalles o los grandes detalles, y que en esta clase aprendamos cómo apreciar cada cosa, como ese proceso para llegar a lo que queremos. Siento que es algo muy valioso lograr llegar a eso. De igual forma, incluso se puede relacionar con una vida digna, porque haz lo que dices, tipo, vivía en una sola habitación, pero él tenía su ventilación, su luz natural, eso hacía que él tuviera como una mejor calidad de vida, a que si estuviera como en un huequito, en un sótano, súper escondido. Es como también el uso de, bueno, no el uso como el aprovechamiento de la naturaleza,